¿Qué sucede cuando un solitario multimillonario se enfrenta a la fragilidad de la vida en forma de dos bebés abandonados? Carlos, un magnate del mundo empresarial, siempre priorizó el poder y el dinero, pero su vida toma un giro inesperado al encontrar a dos niños gemelos dejados en una cesta en la puerta de su mansión. Este encuentro no solo desafía sus creencias, sino que también despierta en él una emoción que había estado adormecida durante mucho tiempo. Carlos es un hombre que ha conquistado todo lo que alguna vez soñó: riqueza, prestigio y una posición destacada en el mercado. Sin embargo, detrás de su imagen de éxito, lleva consigo un profundo vacío, resultado de una soledad que lo ha acompañado durante años. Se siente rodeado de personas que lo buscan solo por interés, y esta desconexión lo lleva a reflexionar sobre sus elecciones. El mundo de los negocios es implacable, y Carlos a menudo se ve luchando contra la presión de ser un líder ejemplar, mientras que su vida personal parece un laberinto sin salida. Cuando Carlos encuentra a los gemelos, algo cambia dentro de él. La responsabilidad de cuidar dos vidas tan vulnerables lo hace cuestionar todo lo que siempre ha creído. No tiene idea de cómo manejar la situación, pero, con el apoyo de su asistente María, decide asumir el desafío. Esta nueva paternidad se convierte en un viaje de autodescubrimiento, donde se enfrenta no solo a sus habilidades como padre, sino también a su papel como CEO de una gran empresa. A medida que sus colegas de trabajo expresan dudas sobre su capacidad para equilibrar estas dos realidades, Carlos debe enfrentar su propia inseguridad. A medida que pasan los días, se enfrenta a las dificultades de ser un padre soltero. El estrés del trabajo se acumula, y las exigencias de la vida familiar parecen insuperables. Sin embargo, la determinación de Carlos por conectarse emocionalmente con los gemelos lo lleva a descubrir un nuevo propósito. Aprende que el amor y la dedicación son más importantes que las ganancias y las estadísticas que solían definir su valor. A medida que los medios comienzan a investigar la historia de los gemelos, rumores y especulaciones se propagan, obligando a Carlos a enfrentar no solo los desafíos de su nueva vida, sino también la presión pública. Cuando Isabel, la madre biológica de los gemelos, reaparece en su vida, Carlos se enfrenta a un dilema aún mayor. Se siente dividido entre el deseo de proteger a sus hijos y la posibilidad de darle a Isabel una oportunidad de redención. En medio de este enredo de emociones y decisiones, el reencuentro con Isabel se convierte en un punto crucial en la vida de Carlos y de los niños. Mientras intentan entender la complejidad de su historia familiar, Carlos se da cuenta de que el verdadero éxito no radica en acumular riquezas, sino en construir una familia amorosa y solidaria. El viaje de Carlos, marcado por dudas, desafíos y reencuentros, revela que, a pesar de su posición en el mundo de los negocios, lo que realmente importa es la conexión humana y el amor que puede ofrecer a quienes ahora son parte de su vida. Con el tiempo, Carlos transforma su vida y la de los gemelos, aprendiendo a equilibrar sus responsabilidades y a dar espacio para el amor y la comprensión. Se da cuenta de que cada desafío enfrentado lo lleva a un nuevo nivel de sabiduría y crecimiento personal. Años después, al ver a Juan y Sofía listos para el próximo paso en sus vidas, Carlos reflexiona sobre su viaje, comprendiendo que su mayor legado es la familia que ha construido, repleta de amor y valentía. Carlos estaba en una fase de su vida en la que todo parecía estar bajo control. Era respetado en el mundo de los negocios, tenía una agenda llena de compromisos y un imperio financiero que muchos soñaban alcanzar. Sin embargo, detrás de su fachada de éxito, había un vacío que resonaba en su corazón. La soledad era una compañera constante, y a menudo se preguntaba si todo ese poder y riqueza realmente valían la pena. Cuando encontró a los gemelos abandonados, la vida que conocía comenzó a desmoronarse y surgieron nuevas preguntas. En los días que siguieron al encuentro, Carlos se dio cuenta de que cuidar a Juan y Sofía no sería una tarea fácil. Las noches sin dormir se convirtieron en rutina, y pronto se vio luchando por conciliar su vida profesional con las responsabilidades de ser padre. Mientras intentaba equilibrar reuniones importantes y llamadas de trabajo, los niños exigían su atención de maneras que nunca había imaginado. El llanto de un bebé, los pañales sucios y los interminables intentos de hacerlos dormir eran desafíos que ponían a prueba no solo su paciencia, sino también su fortaleza interior. María, su asistente, se convirtió en una aliada esencial durante este periodo. Siempre había admirado la determinación de Carlos, pero ahora veía al hombre que había trabajado arduamente para alcanzar la cima esforzándose por ser un padre.
María comenzó a ayudar con la rutina de los niños, ofreciendo apoyo donde podía. Sin embargo, ella también enfrentaba sus propios desafíos. Madre soltera de un niño de 5 años, María luchaba por equilibrar el trabajo y la maternidad, y muchas veces sentía la presión de cumplir con las expectativas de Carlos mientras lidiaba con sus obligaciones personales. Esta amistad se volvía cada vez más compleja a medida que ambos enfrentaban sus fragilidades. La presión externa también aumentaba. Los medios estaban cada vez más interesados en la historia de los gemelos y de Carlos. Comenzaron a surgir reportajes sensacionalistas, cuestionando sus motivaciones. Era un multimillonario que había adoptado a 2 niños abandonados, pero muchos se preguntaban si realmente le importaba o si era solo una estrategia para mejorar su imagen pública. Carlos se sentía atacado y vulnerable. La idea de ser visto como un hombre que solo buscaba una fachada de bondad lo incomodaba profundamente. Necesitaba probarse a sí mismo y al mundo que era más que una figura empresarial. Cuando Isabel, la madre biológica, reapareció, la situación se complicó aún más. Carlos la conocía solo por rumores y noticias negativas, pero ahora ella estaba frente a él, llena de arrepentimiento y esperanza. Isabel quería una segunda oportunidad, no solo para ella, sino también para los gemelos. Carlos se sintió dividido. Quería proteger a Juan y Sofía, pero también sentía empatía por Isabel. La idea de que ella pudiera ser parte de la vida de los gemelos lo inquietaba. Se preguntaba si podía confiar en ella o si solo estaba poniendo a los niños en peligro. Esa noche, después de una reunión tensa con su equipo, Carlos se sentó en su sala de estar, rodeado de juguetes y risas infantiles. Miró a los gemelos durmiendo, y por primera vez, sintió el peso de su nueva realidad. Necesitaba tomar una decisión, pero las dudas lo consumían. La lucha interna entre su deseo de proteger la nueva familia que había construido y la posibilidad de darle a Isabel una oportunidad lo llevó a cuestionar sus creencias más profundas sobre el amor, la confianza y la responsabilidad que venía con la paternidad. Carlos comenzó a reflexionar sobre sus propias fallas. Siempre había priorizado el éxito y el dinero, pero ahora se encontraba en una posición donde el amor y la conexión eran más importantes que cualquier cifra en su cuenta bancaria. La presión de mantener su imagen y la necesidad de ser un buen padre chocaban en su mente, generando un conflicto que nunca había enfrentado antes. Se preguntaba si era capaz de lidiar con esta nueva vida, si podría aprender a ser el padre que Juan y Sofía merecían, incluso cuando sus propias inseguridades lo atormentaban. Mientras los días se arrastraban, Carlos se dio cuenta de que su viaje no sería solo sobre cuidar de 2 niños, sino sobre redescubrirse como humano. Quería ser un ejemplo para los gemelos, mostrarles que la vida era más que dinero y estatus. Pero, para eso, tendría que enfrentar sus propios miedos y limitaciones. Esa lucha interna sería la prueba más difícil de su vida, y, a medida que los desafíos surgían, Carlos se preguntaba si encontraría la fuerza necesaria para superar todo esto y convertirse en el padre que siempre había deseado ser. Carlos comenzó a sentir la presión de su nueva vida. Las noches en vela con Juan y Sofía se acumulaban, y la extenuación lo hacía más irritable de lo que le gustaría admitir. Intentaba, con todas sus fuerzas, mantener el control, pero la verdad era que la vida de padre se estaba mostrando mucho más desafiante de lo que había imaginado. Las reuniones de negocios, incluso las más importantes, comenzaron a parecer insignificantes en comparación con lo que estaba sucediendo en su hogar. Sin embargo, se sentía atrapado entre 2 mundos, el de su carrera exitosa y el de la paternidad que aún estaba aprendiendo a abrazar. María, su asistente, notó el cambio en el comportamiento de Carlos. Aunque siempre lo había admirado, ahora veía a un hombre vulnerable, luchando por encontrar su lugar en un mundo que parecía estar desmoronándose. Intentaba ayudar siempre que podía, pero también sentía la presión de sus propias responsabilidades. Su hijo, un niño activo de 5 años, exigía atención, y muchas veces María se encontraba dividida entre apoyar a Carlos y cuidar de su propia familia. Esta tensión comenzó a crear desavenencias. Hasta entonces, su amistad era fuerte, pero las obligaciones empezaron a sobrecargar la relación, haciendo que pequeños conflictos se transformaran en discusiones más serias. Carlos, por su parte, no podía entender por qué María estaba tan distante. Sentía que la necesitaba más que nunca, pero sus inseguridades le impedían pedir ayuda. A medida que los días pasaban,
la presencia de Isabel se volvía más intensa. Ella insistía en encontrarse con Carlos para discutir el futuro de los gemelos. Intentaba resistir, pero una parte de él sentía que necesitaba entender más sobre la mujer que había dado a luz a esos niños que ahora llenaban su corazón. Cuando finalmente accedió a encontrarse con ella, la tensión era palpable. Isabel parecía genuina, pero Carlos no podía dejar de recordar las historias que había oído sobre su pasado problemático. La conversación estuvo llena de altibajos, y Carlos se vio cuestionando sus propias decisiones. Quería creer que Isabel podía cambiar, pero el miedo a fracasar como padre lo paralizaba. En una noche particularmente difícil, después de un día agotador, Carlos se sentó en el suelo de la sala de estar, rodeado de juguetes esparcidos y con los gemelos durmiendo en sus cunas. Se sentía abrumado, y las lágrimas comenzaron a deslizarse por su rostro. Se preguntó si realmente era capaz de ser el padre que Juan y Sofía necesitaban. La inseguridad lo consumía. Se esforzaba por equilibrar su carrera y la paternidad, pero parecía que estaba fallando en ambas áreas. El peso de la responsabilidad lo aplastaba, y se sentía como un impostor. En ese momento de vulnerabilidad, María apareció. Ella había sido llamada por un amigo en común que notó el cambio en Carlos y se preocupó. Al verlo en ese estado, se acercó y se sentó a su lado. La conversación fluyó de manera inesperada. Carlos desahogó sus miedos, sus luchas y la presión que sentía por ser perfecto. María, a su vez, compartió sus propias batallas como madre soltera, contando sobre las noches en que se sentía sola y sobre cómo intentaba dar lo mejor para su hijo, incluso cuando el mundo parecía desmoronarse a su alrededor. La conexión entre ellos se fortaleció, y Carlos se dio cuenta de que no estaba solo en su lucha. Esta amistad, aunque complicada, se convertía en un puerto seguro en medio de la tormenta. Sin embargo, la sombra de Isabel aún planeaba sobre él. En las semanas siguientes, ella continuó apareciendo de manera inesperada, siempre intentando acercarse a los gemelos. Carlos se encontró en un verdadero dilema. Quería proteger a los niños, pero también no podía ignorar el dolor y el arrepentimiento de Isabel. Cuando ella pidió una visita con Juan y Sofía, Carlos dudó. No estaba seguro de si estaba listo para abrir esa puerta, pero la presión de la situación lo hacía sentir que necesitaba tomar una decisión. Mientras tanto, en las reuniones de negocios, Carlos comenzó a notar que sus colegas se estaban distanciando. Era como si el hecho de que se hubiera convertido en padre lo hiciera, de alguna manera, menos confiable a sus ojos. Las críticas comenzaron a surgir, y muchos no dudaron en cuestionar su capacidad de liderazgo. Esto lo afectó más de lo que le gustaría admitir. El deseo de ser respetado en el mundo de los negocios y la urgencia de ser un buen padre chocaban en su mente, generando una crisis interna que parecía no tener fin. Así, Carlos se encontró en un ciclo de desilusión y reinicio. Cada día traía nuevos desafíos y nuevos fracasos. Se veía frecuentemente al borde de un colapso emocional, luchando por encontrar un equilibrio que siempre parecía estar fuera de su alcance. Lo que antes parecía simple ahora se convertía en una montaña rusa de emociones, donde cada victoria era seguida por un nuevo obstáculo, dejándolo cuestionando si realmente tenía lo que se necesitaba para ser el hombre que deseaba convertirse. Carlos estaba tratando de encontrar un camino en medio del caos, pero la situación solo parecía empeorar. Una semana después de la conversación reveladora con María, recibió una llamada inesperada. Era Isabel. Su voz al teléfono sonaba más calmada de lo que esperaba. Ella pidió encontrarse de nuevo y, aunque una parte de Carlos quería rechazarlo, otra parte sentía que necesitaba entender mejor a la mujer que, de alguna manera, estaba entrelazada en su nueva vida. El encuentro fue programado en un café cerca de su casa. Carlos llegó nervioso, con las manos sudorosas sosteniendo la taza de café como si fuera un soporte emocional. Isabel llegó puntualmente, con un semblante sereno que contrastaba con la tormenta emocional que él sentía. Se intercambiaron saludos y, mientras el aroma del café llenaba el aire, la conversación comenzó. Isabel habló sobre su lucha por levantarse después de un pasado difícil. Estaba tratando de cambiar, no solo por ella misma, sino también por los gemelos. Carlos escuchó atentamente, pero con cada palabra, la inseguridad dentro de él crecía. Recordaba los momentos en que la duda lo consumía, cuestionándose si sería capaz de ser un padre presente y amoroso.
Isabel, al percibir su vacilación, hizo una revelación que lo golpeó como un puñetazo en el estómago. Se estaba recuperando de problemas de adicción y estaba en tratamiento. Quería mostrarse fuerte para sus hijos, pero también necesitaba la comprensión de Carlos. Esto sacudió a Carlos. Nunca había imaginado que Isabel estaba lidiando con desafíos tan profundos. La revelación lo llevó a reconsiderar sus propias fallas e inseguridades. Recordó cómo se había sentido perdido, cuestionándose si estaba haciendo lo suficiente. Estaba tan concentrado en ser un padre perfecto que había ignorado las imperfecciones de su propia vida. La fragilidad de Isabel le hizo darse cuenta de que todos, de alguna manera, luchan con sus propias batallas. Después del encuentro, Carlos volvió a casa con la mente agitada. Miró las cunas de Juan y Sofía y sintió un peso en el corazón. No quería que los gemelos crecieran sin un padre presente, pero tampoco quería privarlos de la posibilidad de tener una madre que, a pesar de sus fallas, estaba tratando de cambiar. Esta nueva perspectiva lo llevó a reflexionar más sobre la verdadera esencia del éxito y la paternidad. Se dio cuenta de que ser padre no significaba ser perfecto, sino estar presente, incluso cuando la vida era desafiante. En los días siguientes, Carlos tomó una decisión. Se sentó con María y compartió sus reflexiones. Explicó su deseo de permitir que Isabel tuviera una oportunidad de reconectarse con los hijos, siempre que ella estuviera comprometida con su recuperación. María, al escuchar esto, se sorprendió, pero también admiró el coraje de Carlos para confrontar sus propias inseguridades. Hablaron sobre cómo la vida está llena de reinicios y cómo la comprensión y la empatía son fundamentales en las relaciones humanas. Mientras Carlos se preparaba para abrir esa nueva puerta a Isabel, se dio cuenta de que el peso en sus hombros parecía un poco más ligero. Estaba aprendiendo que la paternidad era un viaje de aprendizaje y que no había problema en pedir ayuda y apoyarse en quienes estaban a su alrededor. Este nuevo enfoque no solo lo ayudó a lidiar con la situación con Isabel, sino también a fortalecer su amistad con María, quien ahora se sentía más como una socia que como una asistente. Sin embargo, el cambio no vino sin desafíos. En cada encuentro con Isabel, Carlos necesitaba enfrentar sus propias inseguridades y miedos. No sabía si podría confiar plenamente en ella, pero estaba dispuesto a intentarlo, por amor a los gemelos. Esta lucha interna se transformó en un proceso de superación personal. Carlos comenzó a entender que, aunque tuviera fallas, eso no lo hacía un padre menos digno. Al contrario, se estaba volviendo más fuerte al aceptar sus vulnerabilidades. Con el tiempo, la relación de Carlos con Isabel evolucionó. Vio cambios reales en ella, y eso comenzó a generar esperanza para el futuro. Al mismo tiempo, Carlos aprendió a valorar las pequeñas victorias en su vida, tanto en la paternidad como en su carrera. Se dio cuenta de que el éxito no se trataba solo de logros materiales, sino de estar presente y construir relaciones significativas. El viaje de Carlos estaba lejos de ser fácil, pero la revelación de Isabel y la conexión con María lo ayudaron a encontrar un nuevo propósito. Comprendió que la vida está hecha de altibajos, y que cada reinicio trae consigo la oportunidad de crecer y aprender. Y así, con un nuevo entendimiento sobre lo que realmente importaba, Carlos estaba decidido a ser el padre que Juan y Sofía necesitaban, no de la manera perfecta, sino de la manera más verdadera que podía ofrecer. Carlos se sentó en su sillón favorito, observando a los gemelos jugar en la alfombra de la sala. Juan y Sofía estaban rodeados de juguetes coloridos, riendo y divirtiéndose. Era un momento simple, pero para él, tenía un significado profundo. Se sentía más presente, más involucrado. La conversación con Isabel había abierto sus ojos a la complejidad de la vida y de las relaciones humanas. Se dio cuenta de que, en lugar de aislarse en sus inseguridades, era mejor abrazar las imperfecciones y buscar el entendimiento. Sin embargo, esta nueva perspectiva no venía sin desafíos. En cada encuentro con Isabel, surgían dudas en la mente de Carlos. Quería creer en sus intenciones, pero su pasado aún se cernía como una sombra. En una mañana soleada, tras una visita de Isabel, se encontró pensando en todo lo que podría salir mal. ¿Y si ella no lograba mantenerse en el camino de la recuperación? ¿Y si su presencia solo trajera más confusión a la vida de los gemelos? La inseguridad lo consumía, y no sabía cómo lidiar con esos sentimientos. Decidió hablar con María, quien se había convertido en una amiga cercana y un apoyo fundamental en su nueva jornada.
Se encontraron en un parque, donde los niños podían jugar libremente. Carlos compartió sus miedos, expresando su preocupación por la posibilidad de que Isabel fallara en su recuperación. María lo escuchó atentamente, ofreciendo palabras de aliento y reafirmando que era normal tener esas inseguridades. Lo importante es que estás haciendo lo que crees que es correcto para los gemelos, le dijo. Y no estás solo en esto. Las palabras de María trajeron un alivio momentáneo, pero Carlos aún se sentía dividido. Pensó en cómo sería la vida si Isabel no lograba mantenerse en el camino correcto. No quería que los gemelos sufrieran por una decisión que él estaba tomando. Así, decidió profundizar en esta nueva dinámica, hablando con Isabel sobre sus sentimientos. Quería ser honesto, pero no quería herir a la mujer que estaba intentando cambiar. En la próxima visita de Isabel, Carlos la llevó a la terraza, donde el sol comenzaba a ponerse. Respiró hondo y comenzó a hablar sobre sus preocupaciones. Isabel, quiero creer en ti y en tu recuperación, pero me preocupa. ¿Qué pasa si no logras mantener el enfoque? ¿Cómo te sientes al respecto? Notó que la expresión de Isabel cambiaba. Parecía vulnerable, pero también decidida. Isabel explicó que era consciente de que la recuperación era un camino difícil, pero estaba comprometida a seguir adelante. Habló sobre su tratamiento, cómo estaba aprendiendo a lidiar con sus sentimientos y a fortalecerse cada día. Carlos la escuchó, pero aún había un temor dentro de él. Estaba permitiendo que Isabel se acercara a Juan y Sofía, pero la idea de que pudiera fallar aún lo atormentaba. A partir de ese día, Carlos decidió que necesitaba más apoyo. Comenzó a buscar grupos de padres que enfrentaban situaciones similares, donde pudiera compartir sus experiencias y escuchar las historias de otros. Las reuniones eran un espacio seguro, donde podía expresar sus preocupaciones y aprender de aquellos que ya habían pasado por desafíos parecidos. Se dio cuenta de que no estaba solo en esta jornada y que otros también vivían la incertidumbre y el miedo. En una de esas reuniones, conoció a Ana, una madre que había enfrentado problemas con la dependencia y estaba en recuperación desde hacía 2 años. Ana compartió su historia, y Carlos quedó impresionado con su valentía y determinación. Habló sobre los desafíos que había enfrentado, pero también sobre las victorias y los momentos de alegría que había experimentado al reconectarse con sus hijos. Carlos escuchó atentamente, y una nueva esperanza comenzó a surgir dentro de él. Se dio cuenta de que la recuperación de Isabel podría ser un proceso largo, pero no era imposible. En cada nuevo encuentro con Isabel, Carlos se sentía un poco más confiado. Comenzó a verla no solo como alguien con un pasado complicado, sino como una madre que luchaba por sus hijos. Hizo un esfuerzo consciente por concentrarse en los pequeños cambios que Isabel demostraba. Momentos como cuando trajo juguetes nuevos para los gemelos o cuando se ofreció a ayudar a cuidarlos durante una tarde lluviosa se convirtieron en hitos de su progreso. Sin embargo, la lucha interna de Carlos no desapareció. En algunas noches, mientras los gemelos dormían, se encontraba reflexionando sobre las incertidumbres del futuro. Le preocupaba los riesgos y las consecuencias que podrían surgir si Isabel no lograba mantenerse firme. Aún así, comenzó a entender que la vida estaba llena de riesgos y que cada paso hacia lo desconocido podría traer aprendizajes. Carlos se esforzó por estar más abierto a la idea de que la jornada de Isabel también era una oportunidad para él aprender a confiar nuevamente. Se dio cuenta de que la confianza no era algo que simplemente se daba, era algo que se construía a lo largo del tiempo, a través de acciones y experiencias compartidas. Y así, comenzó a permitir que Isabel se acercara más a su vida y a la vida de los gemelos, aún con cautela, pero con un corazón un poco más ligero y esperanzado. La jornada de Carlos estaba llena de altibajos, pero cada día se sentía más preparado para enfrentar los desafíos. Aprendió que la paternidad no solo era sobre protección y control, sino también sobre amor, comprensión y el coraje de enfrentar lo desconocido. Con este nuevo entendimiento, Carlos estaba listo para continuar su viaje, no solo como padre, sino como un ser humano que aprendía y crecía cada día. Carlos observaba, con una mezcla de alegría y preocupación, a los gemelos jugando en la alfombra de la sala. La inocencia y la alegría de Juan y Sofía llenaban el ambiente, trayendo un consuelo que contrastaba con las incertidumbres que ocupaban la mente de Carlos. Estaba en un punto crucial de su vida, enfrentando la llegada de Isabel y las emociones que eso desencadenaba.
La conversación con María había sido un primer paso importante, pero su viaje estaba lejos de estar concluido. Se veía luchando contra sus propias inseguridades, cuestionándose si darle una oportunidad a Isabel era lo mejor para los gemelos. Mientras pensaba en esto, recordó las palabras de Ana, a quien conoció en el grupo de apoyo. Ana había pasado por dificultades similares y, al compartir su historia de superación, había encendido una pequeña llama de esperanza en Carlos. Se dio cuenta de que la recuperación no era solo un concepto, era una realidad palpable y que otras personas también enfrentaban desafíos. La decisión de abrir espacio para Isabel en la vida de los gemelos no era fácil. A menudo se preguntaba si eso no sería un error. ¿Y si las cosas no salían como esperaba? ¿Y si Isabel no lograba mantener el enfoque? La duda lo acompañaba, pero en cada encuentro con Isabel, se esforzaba por ver no solo su pasado, sino también sus intentos de cambio. Comenzó a notar pequeños avances, como la forma en que Isabel se dedicaba a pasar tiempo con los gemelos, trayendo nuevos juguetes y participando en sus juegos. Estos gestos, aunque simples, eran una señal de que ella estaba esforzándose. Con el paso del tiempo, Carlos comenzó a darse cuenta de que, para avanzar, también necesitaba confiar en sí mismo. Ya había enfrentado desafíos antes, y esta nueva situación no debería ser diferente. Recordó cómo había aprendido a cuidar de los gemelos solo, cómo había encontrado fuerza en momentos de desesperación. Esta reflexión lo ayudó a entender que era capaz de lidiar con la situación, incluso si era compleja. Las noches en que la inseguridad lo dominaba comenzaron a ser menos frecuentes. En lugar de dejarse consumir por el miedo, Carlos comenzó a buscar maneras de fortalecerse. Se comprometió a ser transparente con Isabel sobre sus sentimientos, incluso cuando eso significaba confrontarla con sus preocupaciones. Esta honestidad lo ayudó a sentirse más ligero, y se dio cuenta de que la comunicación era la clave para construir una relación saludable. La amistad que Carlos había cultivado con María y Ana también se convirtió en un pilar en su vida. Juntas, lo apoyaban, ofreciendo consejos y un espacio seguro para expresar sus ansiedades. Estas conexiones lo ayudaron a ver que no estaba solo, que había personas dispuestas a compartir sus experiencias y ofrecer apoyo. Comenzó a valorar estas amistades, entendiendo que eran fundamentales para su crecimiento personal. La transformación de Carlos no se limitó solo a su relación con Isabel, estaba convirtiéndose en un padre más consciente y presente. Comenzó a aplicar las lecciones que aprendió en las reuniones de apoyo, entendiendo que la vida era un aprendizaje constante. Cada día traía nuevas oportunidades para crecer y evolucionar. Se dio cuenta de que el éxito no se resumía a tener una vida perfecta, sino a ser capaz de enfrentar las dificultades con coraje y resiliencia. Con el tiempo, la visión de Carlos sobre la vida cambió. Comenzó a ver las imperfecciones no como fallas, sino como oportunidades de aprendizaje. La idea de que la felicidad podía encontrarse en momentos simples y en las relaciones que cultivaba se volvió más clara para él. Aprendió a valorar el tiempo que pasaba con los gemelos, las risas, los juegos y hasta los desafíos diarios. Estos momentos, aunque simples, eran la verdadera riqueza de su vida. Cuando Carlos miró hacia atrás, se dio cuenta de cuánto había crecido. Ya no era el hombre inseguro que dudaba en abrir su corazón. Había aprendido a confiar más en sí mismo y a aceptar ayuda cuando era necesario. A través de la superación de sus desafíos internos, Carlos se estaba convirtiendo en un ejemplo de resiliencia para Juan y Sofía. Estaba listo para enfrentar el futuro, no con miedo, sino con la certeza de que, independientemente de las dificultades, tenía la fuerza y la sabiduría necesarias para superar cualquier obstáculo que se interpusiera en su camino. Carlos estaba sentado a la mesa de la cocina, la suave luz del final de la tarde filtrándose a través de las cortinas. El olor de la cena que había preparado llenaba el aire, pero su mente estaba lejos de la comida. Pensaba en Isabel, quien se había comprometido a visitarlos esa noche. La ansiedad apretaba su pecho mientras recuerdos de momentos pasados, llenos de dolor y desconfianza, volvían a aflorar. La visita era una prueba. Sabía que, si su relación tenía alguna oportunidad de prosperar, necesitaba enfrentar sus miedos e inseguridades. Los gemelos, Juan y Sofía, jugaban en la sala, ajenos a la tensión que pulsaba entre los adultos. Carlos lanzó una mirada hacia ellos, recordando cómo se había prometido a sí mismo que haría lo mejor para sus hijos. Respiró hondo,
tratando de encontrar valor en su inocencia. La puerta sonó y, con el corazón acelerado, Carlos se levantó para abrir. Isabel estaba allí, una sonrisa nerviosa en el rostro y un pequeño regalo en las manos, un juguete nuevo, algo que Carlos vio como un gesto sincero. Pero detrás de esa sonrisa, podía ver la incertidumbre que también la dominaba. Era la primera vez que ella regresaba a su casa desde que habían decidido intentar un nuevo comienzo. Carlos la invitó a entrar y, mientras se sentaban a la mesa, el ambiente estaba cargado de expectativa. La conversación comenzó de manera ligera, pero pronto surgieron temas más profundos. Carlos, luchando contra la hesitación, decidió hablar abiertamente sobre sus preocupaciones. Carlos comenzó, con la voz temblorosa, que quería que ella supiera que reconocía sus esfuerzos. Pero aún tenía miedo. Miedo de que ella no pudiera mantener el enfoque. Miedo de que los gemelos pudieran volver a salir lastimados. Isabel miró a sus ojos, y Carlos pudo ver el dolor reflejado en su mirada. Carlos entendía sus miedos. Ella también tenía miedo. Miedo de no ser la madre que los gemelos merecen, miedo de no poder cambiar. Pero quería intentar. Estaba dispuesta a luchar por ellos y por su relación. Había una sinceridad en sus palabras que hizo dudar a Carlos. Recordó a Ana y cómo su valentía lo había inspirado a buscar apoyo. Ahora, necesitaba encontrar la misma valentía dentro de sí mismo. Lo que más quiero es que sean felices. Si te doy una oportunidad, será porque creo que tú también quieres eso, dijo, con su voz más firme. La tensión en el aire parecía palpable, pero algo cambió cuando los gemelos entraron a la cocina, corriendo y riendo. No les importaban las preocupaciones de los adultos, para ellos, la presencia de Isabel era solo otra parte de la diversión. Sofía corrió hacia Isabel y la abrazó con fuerza. Juan hizo lo mismo, y Carlos observó, su corazón calentándose al ver a sus hijos tan felices. La escena tocó profundamente a Carlos. Se dio cuenta de que la vida estaba hecha de riesgos y que el amor verdadero requería valentía. No podía controlar el futuro, pero podía elegir cómo reaccionar ante el presente. Con un gesto de determinación, miró a Isabel, que aún estaba al lado de los gemelos, y dijo, si estás dispuesta a hacer lo que sea necesario, entonces yo también lo estoy. Enfrentemos esto juntos. La expresión en el rostro de Isabel cambió, y Carlos sintió un peso enorme ser levantado de sus hombros. No tenían todas las respuestas, pero estaban listos para comenzar un nuevo viaje. La amistad que se había formado entre ellos estaba a punto de convertirse en algo más fuerte, y la esperanza comenzó a florecer en sus corazones. En ese momento, Carlos se dio cuenta de que el verdadero éxito no estaba en evitar el dolor o el miedo, sino en enfrentarlos con valentía y apoyo mutuo. Había aprendido que los fracasos del pasado no necesitaban definir el futuro. Podían construir un nuevo camino, uno que involucrara amor, comprensión y, sobre todo, la fuerza que provenía de estar juntos. A medida que la noche avanzaba y las risas de los niños resonaban por la casa, Carlos se sintió más ligero. Había superado su mayor desafío, no solo en relación a Isabel, sino consigo mismo. Estaba listo para abrazar la incertidumbre del futuro, sabiendo que, independientemente de lo que viniera, tenía la fuerza y la sabiduría necesarias para enfrentar cualquier obstáculo. La amistad y el amor que se estaban formando eran la verdadera riqueza en su vida, y estaba preparado para aprovecharla al máximo. Carlos se sentó a la mesa, observando a Isabel interactuar con los gemelos. La manera en que ella los abrazaba y se reía de sus inocentes bromas trajo alivio a su corazón. Se dio cuenta de que, a pesar de todos los miedos que lo perseguían, había algo bello formándose allí. Una nueva oportunidad, no solo para él e Isabel, sino también para Juan y Sofía. La idea de que sus niños pudieran tener una madre presente y amorosa era lo que más lo motivaba. Los gemelos, con sus sonrisas amplias y ojos brillantes, eran la luz que iluminaba ese momento. Carlos recordó cómo, en los últimos meses, la casa había estado marcada por el silencio y la tensión. Ahora, el ambiente estaba lleno de risas y juegos. Sintió que un peso se disipaba, como si finalmente se estuviera permitiendo soñar de nuevo. Carlos, ¿recuerdas cuando fuimos al parque?, preguntó Isabel, mientras los gemelos se alejaban un poco, en busca de nuevos juguetes. ¿Aquella vez en que Juan casi se cae del columpio y tú corriste a atraparlo? Carlos rió, recordando la escena, y dijo, sí,
nunca corrí tan rápido en mi vida. Estaba tan preocupado, pero al mismo tiempo fue gracioso ver su cara de sorpresa. Isabel sonrió, y en ese instante, Carlos se dio cuenta de que la conexión entre ellos se estaba reforzando. Habían pasado por momentos difíciles, pero también tenían memorias felices que podían rescatar. La conversación fluyó, y comenzaron a compartir historias de cómo los gemelos los sorprendían cada día. Ese intercambio parecía crear un lazo más fuerte entre ellos. Sin embargo, la alegría venía acompañada de una profunda reflexión. Carlos sabía que el viaje aún no estaba completo. Se había prometido a sí mismo que, independientemente de las circunstancias, se mantendría firme en sus decisiones. Isabel, comenzó, mirándola con seriedad, quiero que sepas que a partir de ahora, necesitamos ser transparentes el uno con el otro. No podemos dejar que los viejos hábitos regresen. Necesitamos hablar siempre que algo nos moleste. Ella asintió, los ojos llenos de comprensión. Estoy de acuerdo, Carlos. La comunicación será la clave para nosotros. Y no solo entre nosotros, sino también con los gemelos. Ellos necesitan sentir que están seguros y que pueden contar con nosotros. Carlos se dio cuenta de que esa conversación era un paso importante. Estaba decidido a crear un ambiente donde los gemelos se sintieran amados y protegidos. Vamos a ser un equipo. Si uno de nosotros siente que algo no está bien, debemos hablar. Y, por supuesto, nunca olvides que ellos son nuestra prioridad. Isabel sonrió, y en un gesto cariñoso, sostuvo su mano. Prometo que haré lo mejor que pueda. No quiero que ellos pasen por lo que pasaron antes. Merecen lo mejor de nosotros. Las horas pasaron, mientras los niños jugaban, Carlos e Isabel se perdieron en conversaciones sobre sus sueños, sus esperanzas e incluso sobre los miedos que aún los acompañaban. Era un diálogo sincero, que les hizo darse cuenta de que estaban más cerca de lo que imaginaban. Cuando la noche finalmente llegó a su fin, y los gemelos estaban preparándose para dormir, Carlos sintió una oleada de gratitud. Miró a Isabel, que estaba ayudando a Juan a cepillarse los dientes. La forma en que ella se preocupaba por sus hijos era una señal clara de que estaban caminando en la dirección correcta. En ese momento, Carlos entendió que la vida estaba hecha de nuevos comienzos. Sabía que el futuro aún era incierto, pero ahora había una esperanza renovada. Tenía la certeza de que, juntos, podrían enfrentar cualquier desafío que se presentara. Después de acostar a los gemelos, Carlos e Isabel se sentaron en la sala, en silencio por unos momentos. La atmósfera estaba ligera, y la tensión que antes existía se había disipado. Carlos comenzó a hablar, nunca pensé que lograríamos llegar hasta aquí. Pero estoy feliz de que estemos intentando. Isabel sonrió, su mirada llena de determinación. Vamos a lograrlo, Carlos. Lo siento. Y, sin importar lo que pase, estaré a tu lado. Carlos sonrió de vuelta, sintiéndose más fuerte que nunca. Sabía que aún habría desafíos, pero ahora tenía a alguien con quien compartirlos. Y, por primera vez en mucho tiempo, se sintió esperanzado respecto al futuro. La vida estaba lejos de ser perfecta, pero con amor y valentía, estaban listos para enfrentar cualquier tormenta juntos. Carlos e Isabel estaban en el camino de la transformación. A medida que pasaban las semanas, se dedicaron a construir un ambiente familiar saludable y amoroso para Juan y Sofía. La nueva dinámica entre ellos comenzó a reflejarse no solo en su relación como pareja, sino también en el comportamiento de los gemelos. Las risas se volvieron más frecuentes, los momentos de afecto más intensos, y la casa, antes silenciosa, se convirtió en un espacio lleno de alegría. Carlos, mirando a sus hijos, se dio cuenta de cómo había cambiado su perspectiva sobre la vida. Ya no se preocupaba tanto por el pasado, sino que se concentraba en el presente y en las pequeñas victorias diarias. En uno de los almuerzos familiares, mientras los gemelos contaban historias sobre sus aventuras en la escuela, Carlos sintió una ola de gratitud. Había aprendido que la verdadera riqueza no estaba en bienes materiales, sino en la conexión y el amor compartido. Isabel también notaba esa transformación. Recordaba momentos en los que la inseguridad y el miedo la paralizaban, pero ahora, al lado de Carlos, se sentía más fuerte y confiada. La comunicación abierta entre ellos se había convertido en una herramienta poderosa para enfrentar los desafíos. Aprendieron a valorar cada pequeña conquista, desde un simple gracias hasta la habilidad de resolver conflictos de manera saludable.
Una noche, mientras los gemelos dormían, Carlos e Isabel se sentaron juntos a la mesa de la cocina. Él tomó su mano y dijo: «Nunca imaginé que podríamos llegar tan lejos. Nuestro viaje no ha sido fácil, pero cada obstáculo nos ha fortalecido. Aprendí que reiniciar es un acto de valentía y que el amor es la fuerza que nos mueve». Isabel sonrió, sabiendo que esta reflexión era el resultado de sus experiencias compartidas. Los días se volvieron cada vez más coloridos, y la rutina familiar se estableció con un ritmo agradable. Comenzaron a hacer planes para el futuro, soñando juntos, como una verdadera familia. La idea de realizar un viaje en familia se convirtió en un objetivo cercano, y cada uno de ellos se involucró en la organización, creando expectativa y entusiasmo. Carlos, al mirar a los gemelos durante una de esas conversaciones, se dio cuenta de que su felicidad era el reflejo del trabajo que estaban haciendo como padres. Recordó lo importante que era mostrar a Juan y Sofía que el amor y la unión son la base de cualquier relación. La vida aún tenía sus dificultades, pero ahora, juntos, estaban listos para enfrentarlas. Con el paso del tiempo, la relación de Carlos e Isabel floreció. Se convirtieron en socios en la vida, no solo como padres, sino como amigos y amantes. Lo que antes era una casa marcada por silencios e incertidumbres ahora era un hogar lleno de amor, risas y esperanza. Al final de su viaje, Carlos comprendió que el verdadero éxito estaba en cultivar relaciones significativas y en aprender de los desafíos. Se había transformado en un hombre más fuerte y más sensible, capaz de amar y de ser amado. La sabiduría adquirida a lo largo del camino le enseñó que cada día es una nueva oportunidad para reiniciar y que, con amor y dedicación, es posible construir un futuro brillante. Ahora, él e Isabel estaban listos para enfrentar lo que viniera, siempre juntos. Y la vida, con todas sus matices, se convertía en una aventura emocionante con cada nuevo amanecer. Si tú también has pasado por desafíos y reinicios, comparte tu historia en los comentarios. Tu experiencia puede inspirar a otros a encontrar fuerza en momentos difíciles. No olvides darle like y suscribirte al canal, para que podamos seguir compartiendo mensajes de esperanza y superación. Juntos, podemos crear una comunidad que celebre el amor y la resiliencia. La hora de actuar es ahora.